Bueno, buenos días nuevamente a todos. Jonathan, Pedro y no sé quién fue el aprendiz que se conectó ahora porque aparece buenos días. Y Jonathan se nos desconectó. Bueno, estábamos charlando con Pedro mientras tanto. Listo. Jonathan se volvió a conectar a Fabiola Viloria. Buenos días, Fabiola. Ahora sí. Listo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Permítanme, yo coloco unos audífonos acá. Jonathan, Pedro. Listo, ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Juan Pablo Pérez, listo. Eh, Voy a ocultar acá. Lo vamos acá. Listo, entonces damos inicio así a la conferencia web correspondiente a la unidad 2 para este curso de electrónica digital secuencial. ¿Cómo? Sí, queda grabada, pero les voy a pedir un favor a todos que cierren los micrófonos para que no se nos vaya a generar interferencia. No se les olvide que mientras yo esté orientando la conferencia web, no voy a poder mirar el chat. Entonces no me van a escribir por el chat, esperan que yo dé la explicación y al final les doy un espacio para que ustedes puedan intervenir en caso de que tengan dudas, sugerencias y quieran agregar algo. Listo, entonces tenemos que siempre deben mirar los últimos anuncios publicados. Nosotros vimos hasta el inicio de la primera semana formativa y la invitación a la conferencia web de apertura. En esta primera unidad se trabajó todo lo que era sobre básculas electrónicas o flip-flops. También se trabajó sobre los latches. Esa era la primera unidad. Luego les dejé un anuncio, hagámoslo así grande. Este anuncio donde les estaba indicando que ya se terminaba, bueno, se iniciaba la primera semana formativa el lunes. Nosotros hicimos la conferencia web el sábado, yo les indiqué que iba a utilizar los sábados porque así pues podía participar una mayor cantidad de personas. Y la otra razón es porque así pueden iniciar la siguiente semana sin ningún inconveniente. Ya con todas las orientaciones pueden aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, el lunes, esto fue el 30 de junio. Nosotros iniciamos la semana formativa
el lunes 29 hasta el 3 de julio fue la primera semana formativa, es decir, hasta el día de ayer. Yo les publiqué este anuncio donde les indicaba que habían unas grabaciones de las conferencias web. A través de este enlace pueden acceder directamente a esa lista de reproducción donde quedan todas las grabaciones de las conferencias web que vayamos realizando. También que habían unas grabaciones de unos videos de apoyo. Entonces miremos acá rápidamente. Acá tienen una grabación porque solamente hemos desarrollado una conferencia web. Pero acá en estos videos yo los estoy nutriendo constantemente. Entonces acá encuentran la demostración de la explicación de las temáticas. Acá está la introducción, los latches SR con entrada activa, los latches SR con entrada de validación o habilitación, los latches D con entrada de habilitación. Luego trabajamos los flip-flops. Iniciamos con los flip-flops RS, luego flip-flops D, luego JK, luego T y luego los maestro esclavo. De estos hay 2 videos. Y luego les indiqué cómo desarrollar la fase 1 de la actividad central 1. Es decir, de la actividad de la primera semana tiene 3 fases. Y acá les expliqué cómo desarrollar la fase 1. Eso era como un empujoncito como para que se encauzaran correctamente. Entonces es necesario que vean estos videos, por favor. Miren, así no hagan nada más, así no hagan evaluaciones, no participen en foros. Pero me interesa que tengan claras las temáticas y que desarrollen las actividades. Ahí yo estoy utilizando como que 3 simuladores para que les quede más fácil a aquellos que de pronto nunca han tenido contacto con una aplicación de este tipo. Hay personas que están desarrollando este curso y tienen apenas nociones de electrónica, pero no han utilizado un simulador. Entonces ahí les di varias opciones, trato de no utilizar nada complejo, trato de utilizar un lenguaje que sea corriente, porque pues precisamente hay personas que no tienen ese lenguaje técnico. Entonces estoy tratando de que se les facilite a lo máximo el desarrollo de esta formación, que comprendan las temáticas y que puedan desarrollar las actividades. La verdad esto es sencillo y es fascinante, la electrónica es muy fascinante. La tecnología es fascinante porque le permite a uno transformar la realidad, generar soluciones a problemáticas que son cotidianas de nuestros entornos o de los entornos en donde nosotros nos desempeñamos laboralmente. Bueno, eso sería en cuanto a los videos de apoyo. Y también les di unos enlaces acá para que se vincularan al grupo de WhatsApp. Luego les di unas orientaciones generales el miércoles. Espero que hayan leído esto, por favor. Acá les estaba indicando acerca de los videos. Y les indiqué que nos veíamos hoy a las 8 de la mañana. Bueno, tenemos el anuncio de esta conferencia web y el enlace para ingresar. Acá está el enlace, entonces no era sino darle clic acá para no ingresar por el menú principal del curso. Y finalmente tenemos el anuncio de culminación de la primera semana formativa, las temáticas sobre las cuales estuvo trabajando y que tienen plazo hasta mañana a la 1 de la tarde para que de forma oportuna registren sus evidencias, así como también les recordé que dentro de las 48 horas hábiles siguientes se revisan y se califican las evidencias. Y en caso de cualquier cosa, pues me lo hace saber por WhatsApp para proceder a revisar y corregir. Bueno, ahora sí, eso es lo que ustedes deben hacer siempre, leer los anuncios.
Ahora nos vamos por contenido del curso. Y acá nos aparece estos dos enlaces. Hacemos clic en proyecto para desplegar el menú principal del curso. Acá en el menú principal del curso, materiales del programa. Y tenemos circuitos secuenciales básicos, que era la unidad 1. Y registros de desplazamiento, que ya corresponde a esta segunda unidad. Entonces, les voy a mostrar cómo acceder al material. Vienen entonces y hacen clic. Bueno, ya saben, yo ya les había indicado la semana pasada que este primer elemento siempre es informativo. Entonces, si ustedes intentan hacer clic acá en alguno de estos elementos, lógicamente no va a funcionar porque esto es solamente la información. ¿De qué se trata? Entonces, durante esta semana tendrá la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre, bueno, lo que son registros, clases de registros y aplicaciones con registros de desplazamiento. Tenemos una versión navegable, que es la versión en línea. Y cuando les aparece esto, yo ya les había indicado que vienen acá a la izquierda de la dirección, hacen clic, aparece flash, al frente dice bloquear y ustedes lo cambian por permitir. Cierran y actualizan, volver a cargar. Bueno, y él les hace una narración del aplicativo, cierran simplemente esto. Y tenemos entonces lo que son los registros, lo que les dije que era con lo que se iniciaba. Y en la introducción tenemos lo que son registros de desplazamiento. Y dentro de esta diapositiva tenemos un elemento interactivo, que es el modo de operación de un registro de desplazamiento. Pero pues eso es lo que deben estudiar. Tipos de desplazamiento. Entonces acá están los distintos tipos de desplazamiento. Es importante que los lean adecuadamente, que relacionen lo que leen con las gráficas. Cada uno de estos elementos es interactivo, entonces hay que hacer clic para poder ver la explicación. Y les estoy mostrando, todos funcionan. No le olvide que la semana pasada había un elemento que no funcionaba. Entonces para eso tenemos el PDF. Pero acá todos están funcionando, entonces no tenemos inconveniente. Clases de registros. Registro serie. Y ver funcionamiento, porque este tiene elemento interactivo. Ya esto no se los explico porque ya se los expliqué la semana pasada cómo es que funcionan los simuladores. Entonces, simplemente a interactuar con él y el diagrama de tiempo y relacionan lo que están haciendo con lo que está saliendo acá. Eso es muy importante. Registro serie paralelo. La misma historia, tiene un elemento interactivo, tiene un simulador. Ustedes pueden ver de qué se trata. Acá está la explicación y deben relacionarla con esa simulación. Para poder comprenderlo, lógicamente lo primero que hacen siempre es leer la temática de qué se trata. Registro paralelo serie también está funcionando adecuadamente, entonces leen, comprenden y cuando ya lo han hecho y han relacionado con la gráfica, entonces vienen acá al simulador. Y registro paralelo. Que también está funcionando sin inconvenientes. Clases de registros bidireccionales.
Entonces leen, miran el funcionamiento. Siempre teniendo en cuenta las indicaciones que vienen en cada uno de los simuladores y del registro universal. Serie. Bueno, aplicaciones. Listo. Donde se necesite almacenamiento temporal de información. Bueno, y tenemos los PDFs también acá a través del interactivo. Tenemos acá esta introducción al registro de desplazamiento, también está completo. Por favor, léanlo para que complementen la temática. Y si quieren ampliar y profundizar, tienen esta bibliografía. Bueno, sí, bibliografía. Luego, clases de registro 1. No se les olvide descargar estos documentos. En caso de que haya un fallo en la plataforma, entonces ustedes van a poder continuar con el proceso de aprendizaje y van desarrollando las actividades mientras tanto. También su cibergrafía. Y clases de registro 2. Listo. Entonces el material con el contenido temático funciona sin ningún inconveniente. Esto es importante, fíjense que todo está concatenado, todo está organizado de forma secuencial y progresiva. Si no comprenden las temáticas de la unidad 1, les va a quedar más difícil comprender las de la unidad 2 y así sucesivamente. En la siguiente unidad, en la unidad 3, vamos a trabajar sobre contadores. Entonces es importante que tengan claros los conceptos anteriores. Venimos ahora acá a actividades. Hacemos clic. Nos vamos a actividades semana 2. El primer elemento es la presentación. El segundo elemento ya, actividades semana 2. Entonces acá podemos ver de qué se tratan las actividades. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había dicho que en cada unidad se les iba a ir activando un elemento y los demás quedaban desactivados? Como esta es la segunda unidad, es el segundo botón el que está activo. Bueno, la planta de fabricación de equipamiento deportivo cuenta con el proceso de maquinado de superficie para la fabricación de mancuernas. En este proceso, una barra cilíndrica de aluminio. Recuerden que la semana pasada trabajamos en la actividad en 3 fases. Que en últimas, ¿qué era lo que se pretendía? Hacer unos cortes y unos taladrados en unas barras. Ahora esas barras salen y llegan en esta semana a este proceso de mecanizado, de maquinado. En este proceso, una barra cilíndrica de aluminio previamente cortada y perforada debe ser mecanizada en su superficie para reducir su diámetro y evitar imperfecciones en la misma. Entonces acá es donde se realiza el proceso de maquinado de superficie. Básicamente se pulen, digámoslo así, para que queden todas del mismo diámetro y evitar imperfecciones en la pieza. Se debe evaluar por cada 4 cilindros procesados la calidad de los mismos, es decir que acá pasa la primera pieza después de haber sido maquinada su superficie, después de haber sido pulida y dejarla uniforme, pasa. Tengan presente estos 2 elementos acá, pero pasa acá y llega acá, cae acá la primera, luego cae la segunda, luego cae la tercera y luego cae la cuarta. Eso es lo que nos dice acá.
Primero agrupamos 4 de esas barras y luego determinamos si está correcta o no. O sea, las que no son válidas, las que no son de buena calidad, entonces con estos cilindros las expulsamos y vienen por acá y bajan. Y las que quedan acá son las que están buenas, entonces simplemente se abre esta compuerta y ellas pasan. Hay que abrir la compuerta, es al final. Y hay que tener en cuenta cuáles son las piezas malas. Entonces digamos que la primera estuvo buena, pero la segunda y la tercera salen malas y la cuarta sale buena. Entonces únicamente se van a activar estos dos cilindros. Estos dos pistones se encargan de coger y de empujar la pieza y sacarla de acá. Y luego de que han hecho eso, vuelven a su posición, se abre la compuerta y pasan las dos piezas que quedaron buenas. Para el caso del ejemplo, ¿no? Se debe evaluar por cada 4 cilindros procesados la calidad de los mismos y expulsar los que no cumplan con los requisitos de calidad. El sistema debe contar con sensores y un sistema de control que aseguren el cumplimiento del proceso. Se debe implementar un circuito electrónico de control basado en registros que permita ejecutar el proceso correctamente. Entonces vamos a mirar acá en la actividad central la secuencia de desarrollo para entender qué es lo que se debe hacer. Acá nos dice que hay un documento guía. Y este es el documento guía. Entonces lo descargan. Dice que ya existe, bueno, no importa. Ya lo descargamos y ahora lo abrimos. Entonces yo voy a hacer algo acá, voy a quitarles un momento lo que les estoy mostrando. Y ahora sí les comparto todo. Vamos a abrir el documento. ¿Sí ven lo que les estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor? ¿Cómo? En este caso no. Listo, permítanme, otra vez lo vuelvo a hacer. Ahora sí lo están viendo. Listo. Entonces tenemos este que es la guía de la actividad 2. Habilitan edición o no van a poder realizar cambios dentro del documento. Bueno, tiene unos objetivos, una situación que ya la leímos, la descripción del proceso, convenciones del proceso, sensor 4, sensor 5, sensor 6, cilindro de selección 1, cilindro de selección 2, cilindro de selección 3, cilindro de selección 4 y motor de la compuerta. Entonces dice, el cilindro, después de ser cortado y perforado, lo que se hizo en la actividad 1, pasa a la zona de mecanizado de superficie donde se reduce su diámetro y se eliminan las imperfecciones. Esta es la zona donde pasa. El sensor óptico de barrera S5, que es el componente 10, este S5, detecta la salida del cilindro procesado. Y el sensor 6, el sensor óptico de barrera S6, que es el componente 11, permite evaluar el diámetro del mismo. Si el diámetro no es el correcto, se debe memorizar su estado defectuoso. Entonces, pasa por acá. S5 detecta que llegó un cilindro y S6 detecta si está bueno o está malo. Después de pasar por los sensores ópticos de barrera, los cilindros son retenidos en la zona de control de calidad. Por favor, cierran los micrófonos. En lotes de 4.
El sistema de control basado en registros debe determinar cuántos cilindros están defectuosos y en qué posición para ser expulsados por los cilindros 12, 13, 14 y 15. Entonces, el primer sensor detecta la pieza. El segundo detecta si está buena o no, si es de buena calidad o no. Y llegan acá. Entonces, el sensor, perdón, acá, y vamos acá. Después de pasar por los sensores ópticos de barrera, los cilindros son retenidos en la zona de control de calidad en lotes de 4. El sistema de control basado en registros debe determinar cuántos cilindros están defectuosos y en qué posición para ser expulsados por los cilindros 12, 13, 14 y 15, que ya vimos cuáles eran. Después de ser evaluadas y expulsadas las piezas defectuosas, se activa el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros que pasen la prueba de calidad. Y esto era lo que yo les decía, esta compuerta se abre, los cilindros pasan, se vuelve a cerrar la compuerta y vuelven a pasar otros 4. Después de evaluadas y expulsadas las piezas defectuosas, se activa el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros que pasen la prueba de calidad. En el siguiente diagrama de tiempo se representa de forma cronológica el proceso. ¿Listo? Bueno, los temas asociados a las entregas. Usted debe entregar un documento guía, página 3, con el circuito esquemático de la solución. Una vez finalizado, comprima el archivo. Esto no lo van a hacer, no comprimen el archivo, envían el PDF. Y si lo hicieron en un simulador, entonces envían el fuente del simulador. Ese sí deben comprimirlo, solo ese. Si no lo comprimen, la plataforma no lo deja subir. Lo comprimen en zip, no en RAR, sino en zip, por favor. Si envían el fuente generado por el simulador. Si no, solamente envían entonces el PDF con el pantallazo de la solución. Documento guía. Diseño del circuito de control con flip-flop para el desarrollo de la aplicación. El diseño lo realizaremos por fases. Entonces, en la fase 1, se diseñará el circuito de control que permita almacenar de forma binaria el estado de calidad para los cilindros maquinados. 0 para los cilindros que pasan la prueba de calidad y 1 para los cilindros que no la pasan. Estamos hablando de unos registros de memoria, entonces este nos lleva el conteo, ese 5 nos puede servir para llevar el conteo, si se trata de la primera, de la segunda, de la tercera o de la cuarta pieza. Y ese 6, si la señal es 0, dice que son los cilindros que sí pasan la prueba. Pero si la señal es 1, entonces son los cilindros defectuosos. Y eso debe quedar en los registros de memoria. Y este es el diagrama de tiempo. Buenos días, cuéntame. Lo que pasa es que esos videos no los vas a encontrar por ningún lado. O sea, yo los coloqué como por darles un empujoncito para que supieran cómo iniciar la actividad. Pero legalmente es la actividad que ustedes deben realizar. Sin embargo, déjame termino acá y ya hablamos de eso. Ok. Bueno, entonces, el sensor, esta ya es la descripción, esto es lo que deben tener en cuenta, este diagrama de tiempos y esta descripción para poder realizar el esquema de la fase 1. El sensor S5, que es el elemento 10, es acá el primero, determina
Por favor, no muevan los controles, no muevan la configuración porque me silencian y entonces después nos queda corta la explicación. Bueno, volvemos al documento. Acá entonces, el sensor S5, que es la pieza 10, o sea, el primer sensor, determina que hay un cilindro en la zona de detección. Y simultáneamente el sensor S6 determina si el cilindro ha perdido el diámetro suficiente según lo exigido. El pulso del sensor S5 determina el momento en el cual se debe leer el dato suministrado por el sensor S6. Entonces acá claramente me está diciendo que S5 va a ser las veces de reloj. Este dato debe ser almacenado por un registro, donde 0, o sea, en el registro que yo guarde, voy a guardar un registro de 4 bits. Entonces, uno de esos datos para cada cilindro, entonces puede estar acá 0 o 1. Si almacené un 0, quiere decir que esta pieza está buena. Si almacené 0 acá, esta también está buena. Si almacené un 1 acá, entonces quiere decir que esta pieza, esta barra que llegó acá, está defectuosa. Y si se almacenó para la cuarta un 0, entonces que estaba buena. Para este ejemplo que estoy dando, entonces, la primera barra que cayera acá, la segunda barra, esas dos estarían buenas. La tercera mala y la cuarta buena. Por lo tanto, se debe activar solamente el 13. Eso es lo que va a decir acá. Donde 0 representa cilindro maquinado correctamente y 1 cilindro maquinado defectuosamente. O sea, en esta primera fase lo único que van a hacer es el registro de memoria y el almacenamiento de esa información. Con S5 y con S6, entonces con S5 determinan que ya hay una pieza, entonces pues ese es el reloj para poder almacenar el dato y pues la posición va a ser, como va a estar en serie, entonces un primer pulso de reloj, una primera pieza, un segundo pulso de reloj, la segunda pieza, el tercer pulso, la tercera pieza y el cuarto pulso, la cuarta pieza. Eso es básicamente lo que está haciendo acá este sensor S5. Nos está sirviendo de reloj para ese sistema de memoria. Y como se está leyendo a la par con S6, entonces se van a enviar esos dos datos. El registro y el dato que enviamos entonces es 0010 para el caso del ejemplo que di, donde la tercera pieza fue la defectuosa. Después de hacer eso, entonces nos vamos a la fase 2. Y en la fase 2 dice, el dato binario almacenado determina qué cilindros de selección de piezas defectuosas del 12 al 15 deben activarse. 0, expulsar cilindro, 1, no expulsar. Bueno, en realidad, 0 es no expulsar el cilindro porque estamos diciendo acá claramente dice que 0 representa el cilindro maquinado correctamente. Entonces con 0 no expulsaría y con 1 sí expulsaría. Entonces con 1 acá expulsaría solo este en el ejemplo que les di y la otra pues baja y quedan ahí 3 piezas listas para salir. Después de ser expulsadas las piezas defectuosas, se debe activar el motor de la compuerta para dar paso a los cilindros al siguiente proceso. Entonces, salen estos, se cierra la compuerta y siguen los otros. Entonces, esto es lo que van a representar acá. La expulsión de las piezas defectuosas, la apertura de esta compuerta para que pasen las piezas. Ese es el esquema de la fase 2. Y pare de contar. Sencillo, ¿cierto? Entonces, ahora sí, permítanme. Ahora sí, entonces,
¿Quién ya desarrolló la segunda fase de la actividad uno? ¿Todos ya desarrollaron la primera fase? Sí, escucho. Jonathan. Perfecto. Guarden el pantallazo. Sí, sí. Se guarda, se captura el pantallazo para pegarlo en el documento de Word. El diagrama de la fase uno, el diagrama de la fase 2 y el diagrama de la fase 3. Pero guardan también el diagrama, el circuito, perdón, lo guardan y envían ese archivo, pero ese archivo no va a pasar si no tiene extensión PDF o zip. Entonces, hay dos opciones, ya que, pues, si lo analizamos bien, hay dos opciones. Una es agregarle al final .pdf. No es un PDF, pero le pueden agregar al final esa extensión para enviarlo junto con el PDF del documento. Y la otra es enviar el PDF del documento con los pantallazos y comprimir el archivo generado por el simulador para que pase como un punto zip. No, ese, si eres gratuito, no hay problema. Sí. ¿Quieren que les ayude con la segunda fase de la actividad 1? Como para que vean cómo se conecta una fase con la otra. Claro, 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 porque si no la fase 2 no va a funcionar. Sí. O sea, básicamente lo que pretende la guía es que lo hagan por partes, que no traten de dar solución a todo de una vez para que no se compliquen la vida. Entonces, si solucionan la primera parte, la fase uno, entonces continuamos sobre eso mismo para la fase 2. Quiere decir que la fase 2 va a integrar la uno y la fase 3 al final va a integrar las otras dos en la actividad uno, ¿no? Y acá pues la segunda fase va a integrar la uno en la segunda actividad. Permítanme, terminamos acá con lo de la evidencia y entonces les hago una demostración de la fase 2 a ver si la podemos hacer rápido.
No, se puede ir guardando por partes. Cada vez que graben, le pueden dar nombre. Entonces al primero le pueden poner fase uno, al segundo actividad uno fase 2 y al tercero actividad 3 fase 3. No hay problema. Bueno, entonces voy a compartir acá la pantalla otra vez. Ya la deben estar viendo. Vamos a ir acá. Bueno, estando acá, se supone que ustedes ya volvieron atrás, porque ustedes están desarrollando la actividad. Entonces, cuando vuelvan a ingresar, ingresan a este mismo punto. ¿Qué deben hacer? Miren acá donde dice evidencias y acá donde dice espacio de envío taller 1, envían la 1. Espacio de envío taller 2, hacen clic acá, luego buscan por el botón examinar, buscan el archivo con la evidencia. Si son varios archivos, a cada uno lo adjuntan de forma independiente y finalmente completan el envío. Miran acá en portafolio de evidencias y en el portafolio de evidencias les deben aparecer los archivos que ustedes han enviado. Cuando esté calificado, acá al frente les va a aparecer la calificación. A para aprobado y D para no aprobado. Quiere decir que queda pendiente la calificación hasta que realicen la corrección requerida y lo vuelvan a enviar, se revise y se califique nuevamente. Eso sería entonces todo respecto a la actividad 2. En la actividad 2 entonces tenemos los registros de desplazamiento, tenemos registros de memoria y que son muy importantes. Ya vemos para almacenar bytes de datos, en este caso sería un nibble realmente que sería medio byte. Pero así también igual se pueden colocar registros con mayor número de bytes. Voy a parar acá un momento. Hasta ahí está claro lo que deben estudiar y lo que deben realizar para la actividad 2, o hay alguna duda. O sea, quiero dejar la unidad 2 ya quieta para retomar la unidad 1 y que hagamos el paso a paso del desarrollo de la fase 2. ¿Les parece? ¿Los demás qué opinan? ¿Será que me durmieron? ¿Lo hice madrugar mucho? Perfecto. Entonces, bueno, yo tenía programado hoy hasta las 9. Voy a tener que interrumpir de pronto ahorita porque quedó de venir una persona a desarmarme una máquina. Entonces yo estoy en un séptimo piso, me toca bajar por esa persona y que suba. Eh, Vamos a empezar y en caso de que llegue la persona, entonces hacemos una pequeña pausa, ¿listo? Entonces permítanme, voy a cortar la grabación acá para hacer el demo de la otra.